Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast. El espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos en esta nueva edición del podcast de la firma SF Consultoría Fiscal. Quien les da la más cordial de las bienvenidas es Ricardo Jauregui, su servidor, el director general de la firma, quien con gusto se encargará de desarrollar el tema del día de hoy, el cual ha sido elegido entre las sugerencias de nuestros suscriptores. Les recordamos que nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Twitter e Instagram como SF Consultoría Fiscal. También pueden encontrarnos en nuestra página web www.sfconsultoria.com.mx para mayor información. El tema que abordaremos el día de hoy son las formas de extinción de la obligación. Hablando esto en tema tributario, hablando de impuestos, hablando de cuotas del Seguro Social. Bien, es importante este tema e interesante. ¿Por qué? Porque viene a atender toda esta falta de apoyos que no hemos recibido por parte del gobierno federal en cuestión de impuestos. Estos temas o estas formas son interesantes para poder aplicar a nuestra empresa. La primera forma de extinción de una obligación es la más común, de la cual no ahondaré, es el pago en efectivo. Debo, transfiero, pago, listo, no hay ningún problema, no me centraré en esa. Bien, hablaremos de la segunda forma de extinción de la obligación, es algo interesante, es la compensación. Si bien es cierto, a partir de 2019, eliminaron el artículo 25 en la fracción 6 en la que nos permitían la famosa compensación universal. ¿Qué era la compensación universal? Era utilizar un saldo a favor para liquidar un saldo a cargo. Usualmente se utilizaban saldos a favor de IVA para pagar nuestro impuesto sobre la renta o alguna retención. En la exposición de motivos se aclara el por qué eliminan esta facilidad o esta modalidad para extinguir la obligación. Fue porque, si bien es cierto, era una forma muy sencilla para los contribuyentes de no sacrificar el flujo de la empresa, también se utilizaba para algunas estrategias un tanto agresivas en las cuales se generaba un saldo a favor de IVA y con esto se pagaba los impuestos. Entonces, bueno, la compensación ahora queda plasmada en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación con ciertas delimitaciones. Te dice que la compensación puede ser utilizada únicamente con tus impuestos propios e impuestos generados hasta el 1 de enero de 2019 en delante. Es muy importante analizar dentro de la empresa si tu empresa tiene saldos a favor obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2018, los cuales sí se pueden utilizar en forma universal, ¿sí? Entonces los impuestos generados a partir de 2019, estos ya no. Por eso es importante analizar la empresa y tus indicadores fiscales. La tercera forma de extinción de la obligación es la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Va muy emparejado con la caducidad, la cual también comentaré más adelante. La prescripción es la adquisición de un derecho o la extinción de una obligación por el simple transcurso del tiempo. Esta figura está regulada en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación y nos da una temporalidad de 5 años. ¿Qué es la prescripción? Es que por el simple paso del tiempo yo tengo la facilidad de omitir el pago de alguna cuota, de algún impuesto, de algún crédito fiscal por el transcurso de 5 años. Esta es una facultad del contribuyente. El tema de la caducidad está regulado en el 67 del Código Fiscal de la Federación y al igual que la prescripción nos da 5 años y 10 años en algunos casos de temas de liquidaciones y demás cuestiones. ¿Qué es la caducidad? Es la pérdida de las facultades que tiene la autoridad para imponer sanciones o para poder fincar un crédito por alguna obligación omitida. Esta facultad es de la autoridad, a diferencia de la caducidad, de la prescripción, que es del contribuyente. Entonces, la caducidad es una facultad propia de la autoridad, pero quien la debe de solicitar es el contribuyente, ¿sí? En donde
cuando ya brinquemos este periodo de 5 años, es el mismo contribuyente quien tiene que solicitar que se le extingan las obligaciones omitidas por el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es muy importante prescripción y caducidad. Otra forma de extinción de las obligaciones es la condonación. La condonación es, este tema se ha estado hablando últimamente por la pandemia que estamos viviendo, porque la condonación está fundamentada en el 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, en la cual es una facultad del Ejecutivo Federal que mediante decretos pueda condonar total o parcialmente contribuciones y accesorios, pueda prorrogar, pueda otorgar un diferimiento o el pago en parcialidades para impedir la afectación de alguna industria, de alguna región, de algún estado, de algún tipo de negocio que pueda verse afectado por algún desastre natural, por alguna situación como la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, esta condonación se le solicitaba en su momento al Ejecutivo de poderla otorgar, de poderla brindar a los contribuyentes. La respuesta ha sido clara, ha sido negativa. Entonces, este tipo de condonaciones de momento no son generales, pero en el Código Fiscal de la Federación hay estrategias para poder diferir el pago de nuestros impuestos en parcialidades o en determinados lapsos que nos permiten a nosotros no sacrificar el flujo de la empresa. Bien, la siguiente forma de extinción de la obligación es la cancelación. La cancelación son dos supuestos muy interesantes y está regulado en el 146A del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es la cancelación? La cancelación nos habla de cancelar nuestra obligación por el pago de algún crédito fiscal. Solamente hay dos supuestos, incosteabilidad e insolvencia. ¿Qué es la incosteabilidad? Que salga más caro mandar a la persona del SAT para ejecutar el crédito fiscal, para exigir el crédito fiscal de lo que se va a cobrar. Esto es la incosteabilidad. ¿Y qué es la insolvencia? La insolvencia es que tanto el deudor, hablándose de una empresa, como sus responsables solidarios, accionistas, directores, gerentes o miembros del consejo sean insolventes. Esto quiere decir que no tengan bienes para hacerle frente a las obligaciones tributarias. Esta es una facultad discrecional de la autoridad, pero que todos los contribuyentes pueden ser objeto de ella. ¿Sí? Por eso es muy importante analizar todo nuestro entorno y todas nuestras opciones que tenemos para liquidar nuestras deudas tributarias. Y por último, les platicaré de la dación en pago. La dación en pago es una forma de extinción de la obligación que no está regulada en un tema fiscal, sino que se regula en el 2095 y 2096 del Código Civil Federal. ¿Qué es la dación en pago? Bueno, es que cuando una obligación quede extinguida, cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida. ¿Qué es esto? Bien, que yo le debo al IMSS, por ejemplo, mis cuotas sobre oro patronal por el segundo o el tercer bimestre de 2020, dadas las circunstancias en las que vivimos. Entonces, yo tengo algún activo, por así decirlo, tengo un vehículo que, bueno, voy a dar la dación en pago para liquidar estas cuotas. Si es un proceso legal, es algo que no atenta contra las empresas, pero que sí lo tenemos que estar solicitando nosotros como contribuyentes. Bien, una vez que hemos escuchado el desglose de las distintas formas de extinción de la obligación, vamos a platicar un poquito ya poniéndolo en sintonía con nuestra empresa. Ya que conozco algunas formas de extinción de la obligación, ¿cómo podrían beneficiarme a mi empresario el conocer o el estar bien asesorado por los expertos en este tipo de cuestiones? Bien, supongamos que somos una empresa, que tenemos trabajadores, que tenemos cuotas, obrero patronal, que tenemos gente con el crédito Infonavit, que tenemos retención por salarios, retención por arrendamiento, retención por transporte y aparte el impuesto propio de la sociedad, que es el ISR y el IVA. Entonces, con esta situación en la que nos hemos visto afectados por el paro de nuestras actividades, las obligaciones tributarias siguen corriendo, no se han detenido, con lo cual
se siguen generando obligaciones a las empresas o a los contribuyentes. Entonces llegamos en un momento en el que tenemos en la cuenta una cantidad mínima, ¿no? 10,000 pesos, hablemos de esto, pero nuestro pago de impuestos por el ISR sigue siendo de 50,000 pesos. Entonces, esto es por una parte. El tema del IVA son 8,000 pesos y aparte tenemos la cuestión de las cuotas obrero patronal del IMSS, que son otros 50,000 pesos. Si bien es cierto, nadie está obligado a lo imposible, bueno, pues eso no lo sabe la autoridad, tanto SAT como IMSS, entonces nos van a exigir estas obligaciones que tenemos pendientes. Es ahí donde también debemos analizar todas las oportunidades u opciones que tenemos para hacerle frente a este tipo de obligaciones. Una vez que hemos desglosado el tema de las distintas formas de la extinción de la obligación, es importante hacer un hincapié en asesorarse con los expertos de SF Consultoría. ¿Esto para qué? Para ver la cuestión personalizada de cada empresa, la cuestión particular, y en base a ellos presentar una propuesta. ¿Por qué digo esto? Porque hay ocasiones en las que las empresas tienen situaciones o tienen cuestiones de valor, pero que no se han dado cuenta. Platico un poquito el tema de los intangibles. Tenemos marcas, tenemos patentes, tenemos un software, las cuales no están dentro de nuestra contabilidad. Entonces es importante servicios que ofrece la firma, como la evaluación de los intangibles, los cuales te pueden darle un valor o un costo a algo que fiscalmente no existe. Con esto pudiéramos hacerle frente a un crédito fiscal, dejando estos intangibles como una fianza en el crédito fiscal, como garantía fiscal, con lo cual la empresa no se tiene que descapitalizar, no tiene que ver afectado el flujo para hacerle frente a estas obligaciones. Como estos ejemplos y más nos hemos encontrado en la vida diaria dentro de la firma y hemos tenido buenos resultados con los clientes. Por eso la importancia de asesorarte con los expertos que conozcan este tipo de cuestiones legales en el tema de extinción de obligaciones y las cuestiones fiscales de las formas y los modos para poder extinguir las obligaciones que en el mes a mes tiene una empresa. Bueno, espero que el tema del día de hoy haya sido de tu agrado y encuentres la información clara y las herramientas necesarias para el desarrollo de tu empresa o negocio. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, nos puedes escribir en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como SF Consultoría Fiscal. También puedes encontrarnos en nuestra página web www.sfconsultoria.com.mx para mayor información. Se despide su servidor Ricardo Jauregui, director general de la firma SF Consultoría Fiscal, agradeciendo su atención, esperando volverlos a encontrar en una nueva edición para poder seguir asesorándote al éxito. Muchas gracias, nos escuchamos pronto. SF Consultoría.